A la urbanització Cap de l'Horta s'està ampliant la zona de jocs d'un dels parcs. Fins ara només comptava amb una àrea recreativa que per part dels veïns es considerava insuficient per al nombre de xiquets que hi viuen al voltant. Esta reivindicació la van traslladar a l'última reunió ciutadana i s'ha incorporat al conjunt d'actuacions que s'estan portant a terme en diferents zones verdes de la Pobla. Este precisamente vino a raíz de la última asamblea ciudadana que celebramos, donde un vecino mostró su queja por falta de espacios en el parque y de aparatos para los niños y de columpios. Estuvimos viéndolo y efectivamente tenía razón. A partir de ahí también en la última reunión que el concejal de urbanizaciones mantuvo con una nueva asociación de vecinos que se ha instaurado aquí en la urbanización, también le hicieron la misma petición. Estuvimos mirando y la verdad es que el parque tenía cuatro elementos y era muy poco para la cantidad de niños que ahora mismo viven en esta zona. És per això que ara s'estan instal·lant nous jocs per als xiquets que amplien l'oferta d'esta urbanització. També s'està instal·lant lloseta de seguretat de goma. L'actuació forma part d'un conjunt ampli d'intervencions en millora de parcs i jardins que l'Ajuntament està executant amb el Pla d'Inversions de la Diputació i amb recursos propis. En la última modificación presupuestaria que aprobamos en sesión plenaria, también hay una parte importante, más de 20.000 euros, dedicados para los parques y jardines del municipio. Aparte de eso, estamos actuando con la subvención de Diputación de inversiones y financiamientos sostenibles, que vamos a empezar dentro de poco también a actuar prácticamente en casi todos los parques del municipio, dotándolos de más medios y de más elementos para el disfrute de los niños y de los mayores. Aparte de eso, también en esa inversión estamos construyendo parques recreativos para perros y se están actuando en muchas zonas, sobre todo en zonas verdes y zonas recreativas para el uso y disfrute de la gente, que es para quien va dirigido. Dins el programa d'inversions de la Diputació s'estan invertint 168.000 euros en parcs i jardins de diferents tipus, als que se suma la inversió pròpia de l'Ajuntament.